Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto es Sin Rodeos, la sección de Monseñor Sedano, y hoy nos sentimos felices y contentos porque aún estamos todavía en el tiempo de Pascua, Monseñor. ¿Cómo está usted? Así es, muy bien, contento de estar de nuevo aquí contigo y con todos nuestros televidentes. Monseñor, hoy tenemos un tema muy bonito. A mí me encanta porque vamos a hablar de una persona muy especial y una persona que nosotros, todos los católicos, la queremos, y es sobre María. Y ya desde el principio, Hilda y Benito estuvieron hablando sobre María. Y hoy precisamente, Monseñor, estamos celebrando el Día de Nuestra Señora de Fátima, ya una historia que muchos de nosotros la conocemos. Pero especialmente hoy vamos a hablar de lo que es el primer santuario mariano y sobre los dogmas de María. Monseñor, ayer sábado 12 cumplimos 500 años de lo que fue la parroquia San Dionisio. Me gustaría que usted nos contestara o me dijera qué relación hay entre estas dos fechas, en lo que es la parroquia San Dionisio y el santuario de Higüey. Bueno, fíjate, hay una relación muy estrecha porque prácticamente nacen juntos. La comunidad de Higüey fue fundada por Juan de Esquivel en 1506 y hacia el 1512 fue creada la parroquia San Dionisio de Higüey y surgió casi ahí unos años antes el santuario de Higüey, porque ahí se realizó la aparición de la Virgen de la Altagracia y empezó la romería, empezaron las personas a ir a visitar, porque la Virgen empezó a hacer milagros. El primer milagro fue el que apareció ahí, ¿verdad? Claro. Y de esa manera, pues, empezó la gente a acudir. Y el santuario no se hace de un día a otro. El santuario se va haciendo en un proceso de visita hasta que al fin es declarado santuario. Entonces, fue creada en 1512 y al mismo tiempo nació ahí juntitito el santuario. De modo que son tres fechas ahí pegaditas una de otra. La fundación de Higüey, la creación de la parroquia y el nacimiento del santuario. Son tres cosas que van muy ligadas. Perfecto. Monseñor, se afirma que el santuario de Nuestra Señora de Altagracia es el primero de América. Pero también, ¿por qué no pudo haber sido el de Nuestra Señora de las Mercedes en La Vega o Nuestra Señora de Guadalupe en México? O sea, ¿en qué se basa de que sea el primer santuario de América? Bueno, el primer santuario de América, porque la fecha y la historia lo dicen, ¿verdad? El santuario de Nuestra Señora de la Altagracia aparece ya hacia 1512, pero el del Santo Cerro La Vega, con la llegada de los mercedarios, es a partir del 1520 y tanto, 27, por ahí, ¿no? Ya ellos están ahí en La Vega hacia 1518. Y no se funda de una vez, pero ellos fueron los que trajeron esa devoción de las Mercedes. Y el de México pues data de 1537. Sí, así que la fecha más antigua es la de la Altagracia. Pero lo importante no es tanto la fecha ni quién llegó primero. Lo importante es que María, que se ha manifestado. Y la gran devoción que tiene. Aquí en dos lugares distintos, el este y el Cibao. Y en México, pues, en la capital. México, que de hecho es proclamada también como patrona de América Latina, la Virgen de Guadalupe. Sí, la Virgen de Guadalupe es declarada patrona de América Latina y aquí la Mercedes patrona del pueblo dominicano y la Virgen de la Altagracia protectora de nuestro pueblo. De modo que la Virgen ahí siempre en acción cuidando de sus hijos. Claro que sí. Monseñor, siguiendo con el tema de María, porque de María hay muchísimas cosas que decir y nunca el tiempo va a ser tan largo para hablar de ellas, pero quisiera que habláramos un poquito sobre los dogmas de María, pero antes de irnos a lo que son los dogmas, explíquenos primero qué es un dogma. Bueno, sí, es importante. En sentido general. Un dogma es una definición, es una verdad que la Iglesia proclama a través del Papa y que nosotros los católicos tenemos la obligación de creer esa verdad de fe que proclama el Papa desde su cátedra. Sí, ¿y cómo y cuándo él lo promulga?
el dogma. El dogma, bueno, lo promulga en distintas ocasiones, como cada dogma tiene su fecha, y primero se profundiza a partir de la Sagrada Escritura. Se profundiza de tal manera que son misterios que nosotros tenemos, que lo podemos creer, pero nunca lo podemos entender totalmente. Entonces el Papa, después de muchos estudios de los teólogos, profundización, escudriñando la Sagrada Escritura, de una verdad de la Sagrada Escritura se deduce una verdad de fe, porque los hechos están ahí. Ahí está María, la Madre de Jesús. Perfecto, Monseñor. Vamos a hacer un poquito rapidito porque vamos a hablar de los 4 dogmas de María porque son muy importantes, así la Iglesia lo ha declarado. El primer dogma es María, Madre de Dios. ¿Por qué debemos creer que María es Madre de Dios? ¿En qué se basa este dogma? Ese don, sí, que fue declarado en el Concilio de Éfeso en el año 431 por el Papa Clementino. La Madre de Dios. Bien, cuando hablamos de la Madre de Dios, sabemos que Dios como Dios no tiene madre. Nos estamos refiriendo a la Madre de Dios en su Hijo Jesucristo. Jesucristo es Hijo del Padre, por lo tanto Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Él es Dios. María, cuando Él se encarnó fue en el vientre de María. María lo llevó en su vientre 9 meses, lo dio a luz. Entonces, Madre de Jesús, hombre. Jesús es humano y es divino. Ella es madre de la humanidad de Jesús, no de su divinidad. Pero mi mamá decía que ella tenía un hijo sacerdote, pero yo no era sacerdote cuando nací. Ella no me dio el sacerdocio, me lo dio Dios. Sin embargo... Que lo fue descubriendo en un proceso. Exacto. Así que, de una manera semejante, María es la Madre de Dios, del Dios humano, no del Dios divino, en la humanidad de Jesús. Monseñor, el siguiente dogma que tenemos es el de la Inmaculada Concepción de María, ya que fue proclamado el 8 de diciembre de 1854. ¿En qué consiste este dogma? Bueno, primero la palabra misma, Inmaculada. ¿Qué quiere decir? En latín, mácula significa mancha. Entonces, ella no nació manchada, nació inmaculada, que quiere decir no manchada. O sea, no manchada, el pecado no la tocó. ¿Y por qué no podía tocarla el pecado? Porque iba a ser la Madre de Dios, de Jesús, humano y divino. Y dice el salmista, en pecado me engendró mi madre. No podía ser Jesús engendrado por una madre en pecado, porque Dios y el pecado no se pueden juntar. Entonces, Dios la concibió sin la mancha del pecado original. Y solo a ella, no hay otra mujer, bueno, Eva y Adán, cuando Dios lo creó, no estaban en pecado, cayeron después en el pecado. Pero María ni nació en el pecado, ni cayó después en el pecado, porque era la Madre de Jesús. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Jesús entonces hubiera sido pecador, porque... Claro. Y era imposible que entonces no hubiera sido Dios. Sí. Mire, Monseñor, hay un dogma también que es muy interesante y tal vez es uno de los dogmas que la persona dice, bueno, se cuestiona, y es el de la virginidad de María. María concibió, dio a luz y permaneció virgen. ¿Cómo se puede entender esto? Mira, a lo humano no se entiende. Hay que entenderlo desde la óptica de Dios. No se puede dar eso en un humano, lo que tú acabas de decir. Pero el apóstol Pablo dice que para Dios nada es imposible. Ahí actuó Dios. Entonces, Dios podía violar todas las leyes naturales, violarlas no, sobrepasar todas las leyes naturales. Y en ese caso se dio. María era virgen, nació virgen, se mantuvo virgen. María concibió, pero por obra de ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tenía necesidad de utilizar la forma humana.
Entonces, ella concebió. Y después del parto, porque ella permaneció virgen durante el embarazo, antes del embarazo, durante el embarazo y después que Jesús nació también. Para el hombre no es la norma natural, pero para Dios sí. Monseñor, ya finalizamos este Sin Rodeos muy especial. Solamente nos queda el último dogma, que es el de la Asunción al Cielo. Y hay dos palabritas muy importantes que podemos también buscar, lo que es la Asunción al Cielo. Muchas veces pueden confundir lo que es la Asunción con la Ascensión. Son dos cosas muy diferentes. Ya para irnos, brevemente, explíquenos cuál es la diferencia entre estas dos palabras. Fue el dogma que lo declaró el Papa Pío XII en 1954, el último de los dogmas. Pues, ¿qué significa eso? Asunción al cielo. Asunción es lo mismo que subir. Viene de la palabra scendere. Ascensión se le aplica a Jesucristo porque Él subió por su propia fuerza, ¿no? Pero María Asunta es llevada. Entonces fue llevada al cielo por los ángeles, porque ella es humana, simple humana, aunque única mujer, pero bien humana. Entonces fue llevada al cielo por los ángeles. Y ella murió, ella se durmió, vamos a decir, ¿no? Y porque ella no fue a la sepultura. Se durmió en el Señor, porque si no tenía pecado, nosotros vamos a la sepultura porque nacimos en pecado. Así es, Monseñor, como decía al principio, hablar de María es algo emocionante. A mí me encanta, me fascina, porque tenemos el privilegio de tener dos advocaciones marianas, la Mercedes y la Altagracia. Y por eso decía al principio, me siento contenta. Muchísimas gracias por iluminarnos, por hablarnos tan lindo y también ayudarnos a entender a nuestra madre y también conocer parte de lo que la Iglesia nos da. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros y espero también que hayan aprendido un poco más de nuestra madre, de su Madre María. Muchísimas gracias. Continúen construyendo sus sueños porque aún falta mucho más.